Vamos a contaros en qué consiste el contenido que sostiene este curso de Armonízate con la vida. Cuál va a ser el proceso, la guía, el mapa con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar 10 módulos por adaptarlo al ciclo biológico y a un ciclo más natural de la vida, pero vamos a trabajar 13 tiempos, por eso algunas veces trabajaremos más de un número o más de un tiempo. En el primer módulo asentaremos la base, entonces ahí vamos a recuperar lo que significa el mapa cristal, la secuencia trinitaria, la energía diamantina y también los conceptos básicos de la música. El ritmo, la huella, el latido, el tiempo, todos los conceptos de la música, ir comprendiéndolos para luego a lo largo del curso poder irlos desarrollando a lo largo de los otros módulos. Incluiremos también el ser capaces de emitir y dibujar y expresar con nuestro cuerpo y ahí pondremos como las bases de la metodología en este primer módulo que será en septiembre y que empieza ya muy prontito, el último fin de semana, el 25 y 26 de septiembre se realizará este primer módulo. Luego en el segundo módulo pues ya entraremos en la vibración de los conceptos y de los números. Estará el número 1 y el número 2, que los conceptos generales nos los puede explicar Blanca. El número 1 es lógicamente el propósito, lo que yo inicio, lo que yo soy. Y en ese soy me equilibro en relación a otros. El 2 vamos a trabajar esencialmente el equilibrio, el encuentro con el otro, que ese otro puede ser un proyecto, puede ser una persona, puede ser un grupo. Aprender a vivir la esencia del uno y la esencia del 2. Y en los conceptos musicales pues trabajaremos el 1 como el latido, ese pulso interno que tenemos, tu vibración también para luego desarrollarla, pero tu esencia vibratoria, y como la curación, la sanación o el empoderamiento de algo que es muy importante en tu esencia, tu nombre, a través de los sonidos. Y en el 2 trabajaremos esas energías que pueden ser dualidad, conflicto, pero que en realidad también son el reflejo del 1 desde distintas perspectivas, con sonidos binarios, con sonidos difónicos. Trabajaremos 2 sonidos a la vez, 2 ritmos a la vez, con el 2. En el tercer módulo trabajaremos el 3 y el 4. Con el 3 vamos a trabajar el tiempo del compartir. El compartir con otro, eso que hemos creado, cómo yo lo puedo compartir, que es cómo puedo partir para que haya un equilibrio. Ya habiendo integrado el equilibrio, ya sé repartir de forma equilibrada, ¿no? Y experimentar cómo que de verdad se puede repartir de forma equilibrada y conectarnos con esa necesidad del compartir para crear. Y con el 4 trabajaremos más la materialización, cómo materializo desde la palabra compasión. Integrar esa palabra es una palabra que tiene muchísima miga, que creo que no se puede, se sigue profundizando, profundizando y profundizando y siempre se suele avanzar. A veces también está un poquito dañada, porque al final la compasión es poder ver con pasión cualquier vida, cualquier experiencia. Quizás sea uno de los números más difíciles de integrar porque pasa por respetar el proceso de los demás y nuestro proceso, sabiendo que en esa dualidad pues siempre hay luces y hay sombras y si queremos de verdad que se materialice necesitamos integrar todo, la luz y la sombra, y eso crea esa fusión de energía que es pura luminosidad. Para ello en música utilizaremos la fuerza, la intensidad, estos conceptos, también como no, los ritmos ternarios, los ritmos cuaternarios y desde ahí también el concepto que luego ya veremos más tarde en la armonía clásica musical de las terceras y las cuartas, que es lo que nos produce en nuestro ser, cómo podemos trabajar con estas distancias en música y cómo podemos armonizarnos también para luego pasar de 5.
5, que lo trabajaremos en el cuarto módulo. El 5 va a ser único porque es uno de los números esenciales. Antes hemos comentado que es el quinto chakra, es una de las claves, la expresión de lo que somos. Y para eso es la integración en equilibrio de la energía masculina y de la energía femenina, pero en conexión con la dualidad de los 5 elementos, la tierra, el agua, el fuego, el éter, me falta uno, que es el aire, y esos 4 en conexión con el éter, ¿no? Y esto es lo que nos va a aportar el orden, porque ahí ya en conexión con el éter y en conexión con ese campo cuántico, aprendiendo a acceder a la información, es como podemos empezar a manifestarnos de forma más equilibrada con el todo y con todos. Y en música pues veremos esa huella del timbre también, cada uno tenemos un timbre, lo que decíamos de la voz, qué timbre tienen los instrumentos, y además veremos las escalas pentatónicas, como son muy sonoras, cómo son más inherentes quizás algunas veces a procesos con la naturaleza, y cómo a través de la música también podemos armonizar esos elementos de la naturaleza. Y en el quinto módulo trabajaremos el 6 y el 7. El 6 es el desarrollo del proyecto, pero ya un proyecto que ha conectado con el campo unificado, que tiene capacidad de recibir esa información, y entonces ya es un proyecto expansivo. El 6, la característica esencial del número 6 es la expansión, el saber que no solo yo estoy en equilibrio, sino que cualquier cosa que creo está en equilibrio con el todo, ¿no? Y ya con la experiencia puedo integrar el 7, que es la reconciliación. Es el saber que todo, de verdad, puedo incluir todo, habiendo experimentado esa compasión, habiendo empezado a descubrir cómo puedo manifestar de otra manera, incluyo todo. Y ahí es ese séptimo chakra también, esa conexión ya con una conciencia superior. La reconciliación no es el perdón. Es un perdón mucho más global, podríamos llamarle, como está muy identificado con el perdón, un concepto de perdón universal, que tiene muchas facetas, porque va hacia adentro y hacia afuera, y asume. La reconciliación esencialmente asume la responsabilidad de todo, pero a la vez respeta también toda acción, sin juicio, sin crítica, sin culpa. Y en música veremos, junto con el 6 y el 7, esa expansión del 6, pues el tiempo en música, que expande la música, que además es una de las artes que solo existe en el tiempo, porque no tiene de otra forma sentido. Y con el 7, como no podría ser de otra forma, las 7 notas musicales, y más allá de eso también conceptos armónicos de qué es lo que nos produce la séptima, que siempre hay cierta tensión pero consciente. Es una tensión que nos lleva a esa reconciliación de la que hablábamos, es una tensión que nos crea, que necesitamos para luego reconciliarnos. Y en el sexto módulo viene otro número también esencial, retador, y por eso hay que darle un módulo entero, que es el 8, las octavas. Es el salto cuántico, la clave del salto cuántico, y de ahí la palabra es trabajar el tiempo de la pertenencia, donde todos pertenecen y todos hemos tenido una historia de exclusiones desde una sabiduría diferente que era necesario experimentar, pero cuando nos damos cuenta que toda experiencia es positiva, que toda experiencia es evolucionar, que todo está al servicio de la unidad, el 8 nos conecta con ese saber que todo tiene tendencia al infinito, que todo se puede amplificar, y también que todo es divino y no podemos ponernos por encima de ninguna situación que exista en la vida. El 8 acaba con la crítica, acaba con la queja, acaba con el juicio, acaba con la culpa y nos pone en la expansión. El 8 es el infinito,
Y también el 8 nos lleva a la ley de las octavas, que está en todo el universo, que ya os explicaremos, y también en la música. Hay 7 notas en nuestro sistema occidental y en muchos otros sistemas, y la octava nota va un paso más allá. Es un salto de conciencia, es un salto nos va a otro sitio. Entonces es esa ley de las octavas que nos lleva a esa expansión donde decíamos que no hay juicio, no hay, es el infinito, es la pureza. Y el 7º módulo vamos a trabajar el 9 y el 10. Son 2 conceptos que quizá más desconocidos, bueno, especialmente el 9. En el 9 trabajaremos la política, el tiempo de la política. Es una palabra en general que no se comprende mucho. Yo luego lo he compartido con Sarabel y juntas hemos descubierto lo importante que es dar un lugar a esta palabra en el mundo de hoy, porque esto sí que es integrar la reconciliación y la pertenencia de todo, ¿no? La esencia de la política es la capacidad de realizar acuerdos y cumplirlos. Y todos tenemos una política personal, los acuerdos que realizamos con nosotros, una política familiar, una política en todo proyecto tiene que tener unos acuerdos, una política, y hay políticas de gobierno universales. Y cómo es afuera es adentro. Entonces, si queremos tener buenas políticas en nuestros países, es importante que tengamos unas buenas políticas individuales, ¿no? Sí, claro. Y el 10 es el tiempo de la conciencia. El tiempo de la conciencia es darme cuenta de todo lo que hay en mí. Y con este darme cuenta puedo empezar precisamente a trabajar esa transmutación, ese cambio, ese escuchar lo que hay, y ahí es donde trabajaremos muchas herramientas que facilitan esa transmutación, pero siempre desde la toma de conciencia. Lo que veo lo puedo cambiar, lo que no veo no lo puedo cambiar porque no sé que existe. Y en música trabajaremos precisamente ese orden, ese espacio de cada uno que ocupa en la sociedad, en la familia, con esa política, a través de la melodía, a través también de las leyes musicales, que al final obedecen a las leyes universales, que no nos podemos saltar, que sin juzgar, pero no nos podemos saltar. Y el 8. El 8º módulo. En el 8º módulo vamos a trabajar el 11. Es el primer número maestro, son 2 unos. Yo sé estar al lado de otro uno. Yo, si soy un maestro, sé estar al lado de otro maestro. Y ahí el concepto es la familia. Cómo crear familias desde personas que saben estar en su adulto, personas que tienen conciencia de quién son, conciencia de sus limitaciones y de sus aportaciones, y saben que de esa manera siempre se puede construir respetando al otro, sumando. El 11 es el primer número que ayuda a sumar, a crear familia. Y de ahí también el concepto de familias musicales, de agrupaciones musicales. En el grupo que estemos aprenderemos a escucharnos los unos a los otros, a crear un sonido armónico entre todos y hacer esa familia musical. Y el 9º módulo será el 12, donde vamos a trabajar el concepto del ser. Esa familia es la que me hace crecer en lo que yo soy, donde yo me puedo proyectar y otros se proyectan en mí, donde me reflejan mi capacidad de conocerme, ¿no? Entonces, es saber quién soy y cómo manifestar mi ser. Y ahí es donde llegamos a ese 12, que es la estructura básica del dodecaedro, en la Tierra. Desde esas 12 miradas podremos ir a dar el salto al siguiente número, pero para eso primero necesito saber quién soy, el ser. El ser. Y en la estructura del ser veremos la armonía del ser. Ya habíamos hablado del concepto de armonía, pero ahora lo abordaremos desde otro punto de vista,
más en el concepto clásico de la música, pero veremos su correspondencia con los arquetipos y con la armonía también universal de ese ser, ¿no? O sea, será otra aproximación a la armonía. Y cerraremos celebrando. El 13 es la esencia de la celebración, es la síntesis, esas 12 miradas que me han llevado a saber quién soy. Es el momento de celebrar, de agradecer, de cerrar un ciclo. El 13 es precisamente el salto a esa nueva sabiduría, de saber, de reconocer esa nueva sabiduría que hay en mí y agradecerlo, dejando atrás precisamente para poder abrirme a lo nuevo, ¿no? Entonces será el momento de celebrar, de agradecer y de reconciliarnos con esa palabra celebración, fiesta, ¿qué significan las fiestas, ¿no? Y esa fiesta y esa celebración, a que no la entendemos sin música, sin baile, sin alegría, pues haremos que todas nuestras armonías, todos nuestros ritmos, cada uno aportemos esa alegría, ese latido interno, ese ritmo, la forma de bailar que queramos libre para celebrar, para la fiesta, y habiendo integrado todo lo visto en el curso y en un proceso que ha durado pues 10 meses.